Hola, soy Diego de Santiago y te doy la bienvenida a un nuevo video más de Diavida. Hoy te voy a hablar de un tema que todos los diabéticos hemos pasado, hemos atravesado, que es el momento del diagnóstico. ¿Por qué lo quiero hacer? Pues más que nada para que todos entremos en la idea y aprendamos lo que se vive y obviamente las circunstancias en las que todos pasamos y nos reflejamos en ella. Como ya todos sabemos, la diabetes se debe a la falta de producción de insulina en el páncreas. Y al momento en el que ya se te detecta la diabetes es porque un 10 o 20% de tu páncreas es lo que está trabajando. O sea, simplemente en ese momento ya tu páncreas trabaja a una capacidad mínima y es por eso que todos los síntomas y las señales empiezan a salir y a mostrarse en algo ya muy evidente que conlleva el diagnóstico de la diabetes. Esto te lo quiero platicar en etapas. ¿Y cuál es la primera etapa en la que todos pasamos? Bueno, esta etapa involucra tanto al diabético y a su entorno, sus amigos y su familia, que es la etapa de negación. Quise anotar algunas frases o algunas ideas que la mayoría de la gente tiene para hacértelo entender muchísimo más fácil. Empezamos con, no creo que con un solo análisis puedan saber que tengo diabetes. ¿Esto por qué? Porque a muchos les resulta difícil de entender al principio claramente cuando no tienes idea de lo que es la diabetes, creer que tan solo con un análisis de sangre o de orina ya puedan decirte a ti que comienza una nueva etapa y decirte que eres un paciente con diabetes. Otra de ellas es, me sacaron sangre y también analizaron una prueba de orina, pero aún así no creo que sea diabetes. ¿En qué consiste esto? En que a pesar de que te hacen pruebas y ya empezaste a sentirte mal, aún sigues aferrándote a la idea que a lo mejor solo es pasajero o que simplemente estás sintiendo mal por alguna otra razón. Otra de ellas es, ya al momento de que estás internado, es la enfermera viene cada hora a sacarme sangre del dedo. Yo, por ejemplo, sí me pregunté por qué. A lo mejor al principio no entendía que claramente, y más cuando le estás pasando mal y tus niveles de glucosa no son nada estables, te tienen que checar cada hora, por lo menos en mi caso, si vas subiendo, si vas bajando, para así estabilizarte y tener un mejor manejo en tus niveles de glucosa. Otro es, pero ¿cómo me van a detectar que tengo diabetes si no me han hecho ninguna radiografía? Bueno, aquí sabemos que ni con radiografías ni nada por el estilo, pues te pueden decir que es diabético. Son otros tipos de estudios en los que te van a dejar claro y van a hacer énfasis en ese problema que nosotros como pacientes con diabetes tenemos, que nuestro páncreas pues ya no está trabajando. Otro ya en la etapa es cuando el doctor te hace muchas preguntas y tú contestas, pero no crees o a lo mejor no entiendes el fondo de esas preguntas y de esas respuestas. Que cómo te has sentido, que cuántas veces has orinado, que cómo te has sentido al comer tal cosa, que cómo te sientes después de una actividad física. Son esas preguntas que a lo mejor no te dicen directamente que ya vas en ese camino de la detección de la diabetes, pero obviamente significan mucho porque en base a esas preguntas un doctor puede darse la idea de que eres diabético. Otro de esos comentarios que anoté es, le comenté al doctor que comía muchas cosas que deberían de engordar, pero la verdad sigo muy flaco. Es más, en vez de engordar, adelgazo. Sé que este caso te sucedió a ti como paciente con diabetes, a mí también obviamente, que comes mucho, que comes cosas que regularmente, obviamente todos sabemos que engordan, que contienen mucha grasa, pero en vez de engordar, o sea, enflacas de una manera muy drástica y como muchos sabemos, esa es una de las señales que evidencian totalmente a un paciente cuando ya es diabético, cuando el páncreas ya no funciona ni siquiera un 30 o un 40% de su capacidad. Otra de las que anoté es, dicen que tengo diabetes mellitus tipo 1, ¿será? Por lo menos en mi caso, esos términos y esas palabras yo ni siquiera las conocía, yo no tenía sentido de qué significaba ni mellitus, ni los tipos de diabetes, y como sabemos existen muchísimos tipos de diabetes, que diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, y bueno,
esa es la primera, o es la introducción a un mundo lleno de muchos términos que a lo mejor vas a tardar un poco en conocerlos, pero obviamente un paciente con diabetes, con el paso del tiempo, entiende todo mejor y de una manera más clara. Otro de lo que anoté es: la verdad, en mi familia hay muy pocos casos de diabéticos y yo no como comida chatarra ni dulces. Es más, se debieron de equivocar. Esto es algo muy común, porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, si te hablo de mi historia, en mi familia que yo recuerdo solo había 2 casos. Y si tú te pones a pensar 2 casos en una familia tan grande, pues a lo mejor no le das mucha importancia. E igual esto de que como mucha chatarra y adelgazo, son cosas que sí tienen sentido si te pones a pensar, pero cuando tu cuerpo ya no aguanta, por más que te pongas a buscar una escapatoria, una solución, algún pensamiento que, como les digo, te tenga en esa etapa de negación, pues ya tu cuerpo te dice no más, ya tu cuerpo te está dando la señal de que eres un paciente con diabetes, y obviamente se procede a otra etapa en donde por más que sigas con la negación, pues eso lo tienes que dejar a un lado y enfocarte en tu cuidado. Toda esta etapa de reflexiones y comentarios significa una etapa durísima para un paciente con diabetes, y porque nos rehusamos mucho a seguir como que con la idea de que no es verdad y seguir en un mundo ideal que obviamente todos quisiéramos tener, pues simplemente porque significa un antes y un después de todo, en donde tu vida da un giro de 180 grados y vas a tener que aprender, vas a tener que cuidarte más, y más que nada por tu salud y por tu bienestar en general. Bueno, yo creo que a nosotros los pacientes con diabetes, a la mayoría obviamente nos detectaron y nos internaron teniendo unos niveles de glucosa muy altos. Obviamente al principio no sabes diferenciar cuando tienes la glucosa baja o tienes la glucosa alta. Es una evolución dentro de todo lo malo muy padre, en donde conoces tu cuerpo, en donde conoces si te sientes mal por tal razón, por X o Y razón, y ya con el tiempo vas entendiendo de que, ok, me está doliendo la cabeza, a lo mejor es porque tengo la glucosa alta. Ok, siento que estoy sudando fríos, me siento mareado, me siento con un genio. Ok, ya entendí que tengo la glucosa baja. Y estas 2 formas de diagnóstico yo las considero, para hacértelo entender de una manera más fácil, las más comunes. Como ya se los comenté en un video anterior, mi caso fue por traer la glucosa ya en un nivel altísimo de 700, y obviamente creo que a la mayoría nos sucedió lo mismo, a lo mejor no tan drástico como un 700, pero sí niveles altísimos en donde tu cuerpo ya te invade de señales para así proceder al momento de tus cuidados. Quiero dejarte muy claro otra vez cuáles son esos principales síntomas al momento de detectar la diabetes, para así quitarte de dudas y que todo siga estando de manera clara. La primera que yo puse es mucha sed. La segunda es sentir mucho cansancio. Y cuando digo cansancio no es de que me siento medio agotado, no, o sea, literal estoy tirado en la cama y hasta levantar un brazo me cuesta. El otro es pérdida brusca de peso. Como ya se los comenté, es muy notorio. Si estás gordito, si estás rellenito, créeme, 1 o 2 semanas son suficientes para que a un paciente con diabetes se le note esa pérdida tan drástica de peso. Otra es orinar de manera muy frecuente. Como se los comenté en mi historia, literal vas al baño 10, 15 veces en un lapso de tiempo cortísimo, en donde ya son señales que te mandan que tú mismo, sin entender mucho, te preguntas pues qué está pasando en mi cuerpo. Otra de ellas es la boca seca o pastosa. ¿Qué es esto? Pues que literal al decir 4 o 5 palabras, al hablar mucho o simplemente sin hablar, sientes la boca de manera muy pastosa, como que generas muchísima baba, y esa es otra señal para detectarte la diabetes. Para terminar con la lista puse 2, que es la piel seca y la visión borrosa. La piel seca es algo que los pacientes con diabetes tenemos que tratar de la manera
de una manera así muy centrada, porque siempre tenemos que tener la piel hidratada. Es por eso que a los pacientes con diabetes se le insiste mucho en que nos pongamos crema, en que tengamos mucho cuidado en nuestra piel, en el que evitemos las cortadas, los rasguños. Y es por eso, porque puede que al no tener unos niveles controlados de glucosa, se batalle más en cicatrizar, se batalle más en sanar una herida, que normalmente a una persona común y corriente a lo mejor no va a batallar tanto como puede batallar un paciente con niveles descontrolados. Y la vista borrosa, como les comentaba, pues es algo que se nota muchísimo, y también el cuidado y el control de glucosa es fundamental para tener todos estos síntomas que les comenté controlados. También quiero comentarles que la mayoría de los casos siempre van a ocurrir en urgencias. ¿Por qué? Porque el paciente ya literal, el cuerpo dice basta, el paciente y su cuerpo ya no aguantan más, y obviamente ya llegan a una fase de evaluación, y ya cada persona, su tratamiento irá dirigido. A lo mejor no todos son diferentes y todos sí muy similares, pero de acuerdo a lo que requiera cada quien. Y bueno, espero les haya gustado el video. Esto más que nada se hizo para seguir dejando muy claro y de manera más entendible ese proceso en el cual tú como paciente con diabetes, yo, atravesamos, y que otras personas que a lo mejor no han vivido esto entiendan ya de una manera más clara y mucho más fácil. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Instagram estamos como diavida_, mi cuenta personal de Instagram es de Santi _, y en Facebook y YouTube nos pueden encontrar igual como el Diavida. Y recuerda que esta comunidad la hacemos todos, vive siendo tú y nada más. Nos vemos en el próximo video.